Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de la Cultura del Trabajo. La verdad que nosotros ya estuvimos tratando en algún momento la situación que se dio en una fábrica textil, donde una compañera, después de salir de hablar con el Departamento de Recursos Humanos, se roció con solvente y se prendió fuego. Una situación tremenda donde la compañera estuvo absolutamente en inferioridad de condiciones ante una oficina de personal que se ensañó con ella de la peor manera. Y su reacción fue la que pudo tener. Y esto es terrible. En el movimiento obrero la violencia, y la violencia de género en particular, está a la orden del día. Muchas veces solapada, algunas veces no aparece como violencia, que es la forma que tiene la patronal de disfrazar lo que realmente quiere, que es tratar de someter a compañeras y compañeros. Pero en el caso de las compañeras hay mayor indefensión todavía, porque también hay situaciones con capataces, con encargados, con supervisores que hacen valer su peso institucional, su autoridad, entre comillas, ¿no? Porque hay una dependencia de parte de la compañera en relación a su trabajo, y esto se utiliza para someterlas. Pero qué decir y cómo comparar esto, no tiene comparación ninguna con la barbaridad con que nos encontramos en esta semana, donde hay jueces que consideran que un chiquito de 6 años violado, los violadores tienen un atenuante, porque resulta que según los jueces él ya había elegido su inclinación sexual, su elección de objeto, o como quiera llamársele. ¿De dónde salen estas bestias, digamos? ¿De dónde salen estos animales que promueven con esta acción este tipo de situaciones? Porque no es un dejar pasar, es un promover. Porque están haciendo, además, en esa justificación, están haciendo ni más ni menos que una apología del delito desde todo punto de vista, desde absolutamente todo punto de vista, del plano individual, desde el plano social. Estos mensajes, porque son mensajes sociales, aunque el hecho es individual, van a la sociedad en su conjunto y generan lo que hoy tenemos, o lo que hoy empieza a visualizarse más, que es la violencia hacia las compañeras, los femicidios, los crímenes atroces a los que estamos viendo día a día. Y en este sentido, no solamente hay instituciones gubernamentales que actúan y previenen estas situaciones, sino que también hay organizaciones no gubernamentales que ocupan espacios muy importantes que a veces o están vacíos por omisión o están vacíos por desborde, en el caso del Estado y en el caso de distintos estados provinciales, municipales o nacionales. ¿Cómo estás? Tenemos ¿Cómo estás? a una compañera que en este sentido trabaja y yo no puedo decir que llena un espacio vacío, porque me parece poco, me parece que es más una acción, no llenar un espacio vacío, sino tener una ofensiva hacia el problema. Contanos cómo actúan y cuáles son las problemáticas que estamos. Bueno, nosotras desde la Casa del Encuentro, como vos decís, lo que hacemos es impulsar y generar más opciones, más propuestas. Nosotras desde la Casa del Encuentro brindamos asistencia integral a víctimas de violencia de género y trata de personas, con un equipo interdisciplinario de más de 40 profesionales voluntarias
que diariamente asisten y orientan a mujeres y a las familias también que están atravesando esta situación y no saben cómo ayudar a su hija, a una hermana, a una prima. Y por el otro lado también somos las que elaboramos los informes de femicidios en Argentina desde hace 7 años ante la falta de estadísticas oficiales. ¿Sabes que hace 10 días la hermana de una amiga tuvo una situación donde el marido, ella denuncia que el marido la violó y que producto de esa violación quedó embarazada? Fue a hacer la denuncia a alguna institución del gobierno de la ciudad y lamentablemente no te puedo dar precisiones porque si no te la daría. Entonces le preguntaron cómo es que quedó embarazada si no quería tener, relaciones. Y que además en la historia como que no le creían, digamos, que en realidad, bueno, entonces esta compañera terminó tratando de justificar algo que no tenía por qué justificar, sino que ante la sola denuncia debería la persona que está tomando esa denuncia tener en cuenta que existe esa diferencia de género y tratar de facilitar las cosas, no empeorarla, ¿no? Sí, lamentablemente todavía por falta de capacitación en esta temática muchas veces las operadoras o los operadores revictimizan permanentemente a la víctima y lo que la pone en el lugar ya viene con una situación de vulnerabilidad y la expone a una doble vulnerabilidad con la violencia institucional. Porque en realidad aquí estamos hablando de varias violencias. La violencia que ella sufrió en manos de su marido, que está contemplada dentro de lo que es la ley de violencia, la nueva ley, excelente ley que tenemos, la 26485. Por el otro lado, la no posibilidad de acceder a un aborto no punible y por el otro lado, la violencia institucional. O sea que realmente esta mujer ha sido víctima de diferentes formas de violencia y acá lo tenés bien claro lo bueno que fue esta ley, porque esta ley lo que hizo fue definir todas las formas de violencia en la cual una mujer desarrolla su vida. Y ahí tenés todo, vos fíjate, en un caso terrible además, tenés todas las violencias que contempla la ley, por lo cual ella puede denunciar, no solamente obviamente a su marido por abuso sexual y violencia, sino también al Estado por violencia institucional. Sí, se agrava también en el caso, porque además creo que en algún momento hicieron una exclusión, le dieron, yo le llamo zona de exclusión, ¿no? No sé si es correcto el término, pero sí, le dieron una exclusión, pero la persona no le pasa dinero tampoco, entonces bueno, se encuentra con 2 chiquitos mellizos, sin dinero, sin lugar donde vivir, porque se mudó para no tener situaciones de enfrentamiento o con esta pareja que tenía. Así que bueno, me parece que sí, se dan todos los casos, pero además la pregunta es si institucionalmente, y esto vos lo has contestado en parte, si institucionalmente no podría hacerse un poco más de lo que se está haciendo, ¿no? Porque parece que el problema no se entiende. Sí, la realidad es que este es un problema nacional en realidad, no es un problema solamente de un distrito. Esta falta de entender a la víctima como algo integral hace que esta mujer tenga que verse enfrentada a una exclusión, que está bien, que es correcta, pero por el otro lado está la otra vía, que eso es la vía penal. Y por el otro lado está la vía civil, donde la mujer se va a ver obligada y se ve obligada a generar diferentes instancias como son alimentos, régimen de visita, divorcio si estaban casados legalmente. Y vos fíjate lo que pasa, lo siniestro de lo que pasa, que por un lado va la causa penal y por el otro lado va la causa civil. No se juntan nunca. Exacto, a mí me llamó la atención justamente esta situación, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo. En realidad, cuando hay una denuncia por violencia de género y hay una instancia civil, tienen que unirse. ¿Por qué? Porque hay un motivo por el que tienen que unirse. Si la persona tiene una orden de restricción para acercarse a ella y a sus hijos, no puede ser que por el otro lado la jueza o el juez en lo civil le va a fijar un régimen de visitas. Exacto. Es contradictorio. Absolutamente es contradictorio. siniestro, ¿no? Y a su vez,
todo esto mientras la persona a su vez está trabajando y no puede faltar al trabajo, porque si falta al trabajo además se queda sin trabajo, digamos, porque no tiene forma de justificar sus faltas. O sea, no va a trabajar y dice, ¿por qué no fuiste? Y porque tuve que hacer un trámite. Una vez lo hace, 2 veces, a la tercera vez le dice, mirá, acá hay un problema. Claro, y vos fíjate que ese es un tema muy importante el que acabas de decir. En realidad, una mujer víctima de violencia de género, si necesita muchos días y no puede arreglar en forma informal, tendría que pedir una licencia psiquiátrica. Ajá. ¿Pero y por qué psiquiátrica? Porque no tiene una licencia por violencia de género. Y en Claro. realidad debería existir dentro de cada uno de los sindicatos una licencia especial anual por, obviamente estamos hablando de casos con denuncia como corresponde, pero vos sabés lo que pasa cuando la mujer pide una licencia psiquiátrica, que es la única opción que encuentra. Más o menos homologable. Exacto, ¿sabés lo que hace? No. El violento después la denuncia Por insanía. por insanía. Bueno, hoy también está modificada la ley en ese sentido, ¿no? Sí, la realidad es que yo tengo un caso concreto donde en la tenencia de los hijos, él claramente expresó, no la declaró insana, pero sí dijo que no estaba en condiciones, producto de que está tomando medicación y que además necesitó para su trabajo una licencia psiquiátrica. En realidad ella no pidió una licencia psiquiátrica, no le quedó otra, porque se tuvo que ir de la casa, se tuvo que mudar, tuvo que llevarse a sus hijos, o sea, un montón de movimientos que tuvo que hacer que no los podía hacer estando trabajando. Entonces, también es importante incorporar, porque hay una amplitud muy grande, hoy en los sindicatos realmente hay más conciencia, hay un trabajo de acompañamiento a las víctimas, pero por ahí pensarlo, que una licencia, hay un sindicato que ya lo instaló, no me acuerdo cuál, le ayudaría a esa mujer. O sea, atención que acá nos están pasando la pelota al campo nuestro, ¿no? Los dirigentes, no, pero está bien, me parece que... Yo soy trabajadora pero también, no de tu gremio, pero me parece que es correcto, o sea, deberíamos nosotros empezar a ver cómo dentro del régimen de licencias tratamos de integrar días por violencia de género. Inclusive la autoridad de aplicación, el propio Ministerio de Trabajo, debería tomarlo como temática para discusión dentro de las propias paritarias, ¿no? Pero bueno, vos esto que estás planteando de la necesidad de tomar de tomar el problema en forma interdisciplinaria e integral. Yo creo que vos, desde tu institución que vos encabezás, lo están tomando de esa manera, ¿no? sí, nosotras cuando una mujer viene a pedir ayuda a la Casa del Encuentro, es atendida en el mismo momento por una abogada, una trabajadora social y una psicóloga. Es decir, que esa mujer cuenta una sola vez lo que le está pasando y no que tiene que contar por una ventanilla una cosa, después tiene que volver a repetir y después tiene que volver a repetir. Y entre las 3 disciplinas y la mujer se analiza cuál es la mejor estrategia de salida. Es mucho más fácil, es mucho mejor para la mujer y es mucho más enriquecedor para un equipo que aprende a trabajar y a escuchar desde diferentes lugares. Porque una abogada en general o un abogado tiene un lenguaje técnico, duro, prácticamente inentendible para vos, para mí, para cualquiera. En cambio, nosotras trabajamos justamente todo lo contrario, que la abogada, la psicóloga y la trabajadora social tienen que manifestarle claramente a esa mujer qué significa hacer una denuncia. Porque, a ver, uno dice hacer la denuncia, bueno, ¿qué implica hacer la denuncia? ¿Dónde podés hacer la denuncia? ¿Qué pasa después que haces la denuncia? ¿Qué pasos tenés que seguir? Hablar en un lenguaje llano. Claro. No, esto que vos estás diciendo obviamente es de sentido común, ¿no? Pero no hay. Pero no hay. O sea, se encara no multidisciplinariamente, sino, inclusive, bueno, es muy bueno el ejemplo que vos pones, que marche lo penal y lo civil, marchen por vías paralelas sin juntarse jamás. Esto multiplica evidentemente los obstáculos.
Si hablamos hoy de femicidio, porque bueno, hay que hablar de esto. Digo, hay que hablar no porque no esté en la temática, no esté en la temática de los medios, sino porque hay que tratarlo de manera absolutamente seria. Si no, parece que ahora han descubierto que hay femicidios por todos lados, y yo tengo entendido que no es así, que los femicidios estuvieron y siguen estando, digamos, pero que Sí. más o menos es la misma situación que tenemos desde hace tiempo, ¿no? Sí, la realidad es que antes no se llamaban femicidios, se llamaban crímenes pasionales. Los Claro, tenés titulares. razón, claro, eran los crímenes pasionales, Claro, tenés razón. la mató por celos, titular, la mató por celos. La mató porque estaba embarazada de otro. O sea, esos eran los titulares Claro. que de alguna manera nos hacían pensar que era un tema de la vida privada y de algunos casos. Lo que cambió fue que a partir de que la Casa del Encuentro empezó a hacer los informes de femicidios, esto se empezó a sistematizar y a reunir en un solo informe una realidad que estaba, de la cual no se hablaba, pero que ahora está cuantificada por lo menos desde un piso, desde el cual hablamos nosotras. Por eso estamos pidiendo estadísticas oficiales, pero estamos hablando de que en los últimos 7 años 1.808 mujeres y niñas fueron asesinadas. Muertes que se podrían haber evitado. Que podrían haberse evitado porque podía haberse tomado el problema, o sea, porque podría haberse tomado con seriedad el problema, porque podía haberse tomado la denuncia, porque podía haberse tramitado, porque podía no haberse disuelto dentro de de un pensamiento, una ideología, una idiosincrasia que naturaliza el maltrato de género. Exactamente. A eso te Eso es lo terrible. Vos decís, estas mujeres tendrían que estar acá, y a eso vos le tenés que sumar que casi 2.200 hijos e hijas quedaron sin mamá. Claro. Que es tremenda la... Terrible. Tenemos algunos mensajes de los oyentes. Susana de Flores coincide totalmente con los comentarios del conductor, que en este caso soy yo. Bien, gracias Susana. Alejandra de San Justo le pregunta a Marín cómo puede una mujer protegerse de los abusos laborales. Yo ahora me vas a ayudar a contestarla. Dale. Marcela de Almagro, es extraño que la Asociación de Magistrados no haya emitido ninguna opinión sobre la labor de los jueces como Piombo y otros. La CTA contempló licencias por violencia de género en el proyecto de licencias Ley de Contrato de Trabajo. Presentamos al Congreso. Bien. Decime, esta pregunta, porque este es un programa que tiene que ver con el mundo del trabajo, con la cultura del trabajo, y ¿por qué no me ayudas a contestar cómo protegerse de la violencia de género en los distintos trabajos, ¿no? La realidad es que lo primero que nosotras siempre le recomendamos a una mujer que está atravesando una situación de violencia laboral o acoso laboral es que, en primer lugar, hable con el delegado o la delegada del gremio, fundamental, que vaya a hacer la denuncia con el apoyo del sindicato, porque esto es fundamental, digamos, una mujer sola que va a hacer la denuncia sin un apoyo, es como que queda en el aire y expuesta a lo que habitualmente pasa. ¿Vos sabés lo que pasa? A veces, por ahí son compañeros de trabajo. ¿Y sabés a quién trasladan? No. A la mujer. A la mujer. Entonces, por eso creo que hay que trasladar y trabajar muy fuertemente, porque es un derecho que tenemos las trabajadoras, y también el trabajador, de hacer la denuncia. Y la realidad es que se tiene que tramitar como una causa concreta, donde tiene que haber una sanción concreta para el agresor, pero también tiene que haber la protección para esa mujer que está atravesando una situación de violencia. Resguardo de su lugar de trabajo, garantizar todos los beneficios que tiene, y en realidad hasta que se termine la causa tiene que haber un legajo abierto para poder investigar y esperar a que la justicia determine si hay o no hubo violencia. Y otra cosa importante, tratar de lograr que compañeros y compañeras también nos ayuden cuando hacemos la denuncia. Hay que ser solidarios y solidarias. Hay que decir, bueno, yo vi tal cosa, yo sentí tal otra, hablarlo con el sindicato, porque la realidad es que cuando hay acoso laboral, violencia laboral,
todos los compañeros que estamos ahí sabemos lo que está pasando y no podemos mirar para otro lado. Vos sabés que hace algunos años hubo un supermercado, ya hace algunos años, donde hubo faltante de plata en las cajas y entonces encerraron a todas las compañeras en una habitación y las desnudaron a todas, porque faltaba plata. Hay sindicatos que tienen una actitud que es la que tiene que ser de defensa de los derechos de los trabajadores en general y de las cuestiones de género en particular. Y hay sindicatos que no. Esta es la verdad. Por lo general coinciden con que son sindicatos que intervienen poco en la vida, en lo que es las relaciones del trabajo y en el lugar del trabajo. O sea, los abusos que además tiene la patronal en relación al convenio colectivo y a la ley, digo, por encima o por fuera, si se quiere, del convenio colectivo y de la ley. Coinciden, son sindicatos que están ausentes. Entonces, si el sindicato está ausente, ¿cuál es? Porque yo coincido plenamente, suscribo los pasos como vos los planteaste, hay que buscar al delegado, hay que ir al sindicato, pero ¿qué pasa cuando el sindicato está ausente? En realidad, nosotras insistimos que con un apoyo interdisciplinario, si no lo tiene dentro del sindicato, buscar ayuda en las instituciones gubernamentales o bien en las ONG, donde buscar apoyo psicológico, un asesoramiento y un patrocinio jurídico gratuito para poder llevar adelante la denuncia. Porque lo peor que puede pasar para una víctima de violencia en el ámbito laboral es que además se ve afectado su rendimiento laboral, empiezan los cuadros depresivos, empiezan problemas de salud, porque se manifiesta todo eso que se vive día a día, donde muchas veces estamos más en el trabajo que en nuestras casas. Entonces, realmente hay que buscar ayuda, hay que poner en palabras, porque ¿sabes lo que es la violencia? La violencia es la ausencia de la palabra. Es una excelente definición. Entonces, claro, cuando vos ponés en palabras, le estás quitando el poder a tu agresor, a tu acosador, y hay que armar redes entre los amigos, entre los compañeros y compañeras de trabajo. No hay que temerle al decirle al compañero, mira, hoy me está pasando a mí, mañana te puede pasar a vos. Dice Norma de Quilmes, felicita por el programa con un tema de tanta actualidad. Karina de Palermo, gracias Norma, ¿no? Karina de Palermo le pregunta al conductor qué hace el gremio al que representa sobre este tema. José de Caballito le pregunta a Manín qué le parece el pedido de paritarias de los grupos piqueteros. Miguel de Castelar, al inicio del programa, habló de una mujer a la cual un hombre le prendió fuego. ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Sigue viva? Una vergüenza. Ahora voy a contar Genial. cortito, pero sí, la mujer, la compañera sigue viva, se quemó, la dueña de la fábrica se paró al lado de ella y le dijo, levántate que no te pasó nada. Y hubo dos compañeros muy valientes que sin ser delegados pararon la fábrica. Los despidieron y a partir de que pudimos poner una medida cautelar por despido discriminatorio, los compañeros hoy han vuelto a trabajar a esa fábrica, y esa fábrica se llama Elementos, es una fábrica que hace ropa, hace ropa y los trabajadores están en una situación bastante difícil. Dice, bueno, José de Caballito, ¿qué me parece el pedido de paritaria de los grupos piqueteros? Yo ahora te lo contesto, trato de contestártelo sobre el final. Dice, bueno, le pregunta al conductor qué hace el gobierno al que representa sobre este tema. No, perdón, yo no represento al gobierno, Karina, no represento al gobierno. No. Ahora, me identifico con un sistema que en definitiva, y un proyecto que en definitiva nos permite a los laburantes tener una vida distinta a la que teníamos en los 90, ¿no? Pero yo al gobierno no lo represento. Nos felicitan por la actualidad. Sí, bueno, ¿qué pasa con los jueces y qué pasa con los jueces como Piombo y otros? ¿Por qué la Asociación de Magistrados no se pronuncia sobre esto, ¿no? Bueno, hay una actitud corporativa. A ver, cuando
cuando se defiende una corporación por encima del interés real y colectivo, pasan estas cosas. Pasa con muchas otras corporaciones, pasa con otras profesiones, pasa con otros lugares, con otras instituciones, pero bueno, acá entendemos que se ha producido algo brutal y yo creo que la cosa no va a quedar así, ¿no? Yo creo que no, porque además se han violado todo. Se ha violado la Convención Internacional del Derecho del Niño. Se ha desconocido la vulnerabilidad que implica un niño de 6 años que está en formación, además, en esa etapa. Y lo más terrible, el mensaje que le estamos dando a la sociedad, como vos decías antes, el violador está libre. Y el niño está encerrado porque además el violador vive a 3 cuadras de la casa. O sea, realmente estos jueces, primero que no hay atenuantes cuando hay un abuso o una violencia hacia un menor. No existe el atenuante. Se debería haber aplicado la pena máxima. Pero por el otro lado, encima los argumentos que revictimizan a ese menor, que es terrible, es lo que vos decías. Lamentablemente actúan no solo desde el punto de vista de la corporación, sino desde el punto de vista de una ideología machista, una ideología que considera que hay alguien que tiene derechos sobre otro alguien. A ver, yo te diría que estamos trascendiendo las cuestiones de género. Estamos en una ideología además fascista. Absolutamente fascista. ¿Y cuál puede ser el mensaje? Y el mismo mensaje cuando teníamos indultos y no teníamos juicios de lesa humanidad. ¿Cómo se puede hablar de violencia en una sociedad donde los que mataron 30.000 compañeros estaban en libertad, gozaban de total impunidad? ¿De qué vamos a hablar? ¿Del asesinato cuando los asesinos, los masacradores de toda una generación seguían libres y sin culpa? Este es el mismo mensaje en otro plano. Bueno, nos vemos en la próxima, en la cultura del trabajo, la próxima semana, y muchas gracias por habernos acompañado.